¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, estamos muy felices de poderlos saludar en esta noche para los que se conectan en vivo. Y bueno, no sé si nos estás viendo en la mañana, en la tarde, pero queremos darles a todos la bienvenida a este podcast que se llama Cheo y Vivi, un espacio nuevo, un espacio que fue hecho para resolver muchas preguntas, abordar muchos temas de nuestro día a día que buscan que podamos crecer como verdaderos hijos de Dios. Así que, bueno, también quiero saludarte a ti. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. Yo siempre digo que estoy contenta porque es verdad y estamos muy emocionados de poderlos acompañar una noche más. De pronto nos ves en el día, en la tarde, no importa, pero haces parte de nuestra familia. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial, vamos a tocar un tema muy bonito, así que les pedimos que presten mucha atención. Y obviamente a ustedes nos encanta leerlos, nos encanta saber desde dónde nos ven, entonces escriban dónde están, cómo están, si de pronto hay peticiones de oración, créannos que ahí nosotros estamos leyéndolos y orando por ustedes porque hacen parte de nuestra casa. Así que también aprovecho a dar nuestras redes sociales para que estén muy conectados. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Y ahí nos pueden encontrar contenido, pueden encontrar cosas que hacemos con mucho amor para ustedes. Y también, pues recordarles que este contenido está en Spotify y en otras plataformas de audio. Así que ahí también pueden escucharnos. Si de pronto no puedes vernos, también nos pueden escuchar. Bueno, yo quiero de pronto, como siempre lo hacemos en muchos programas, hablar un poco de qué es un podcast. Sé que siempre lo decimos, pero siempre es pertinente, ya que muchos nos preguntan, bueno, ¿ustedes tienen otro tipo de contenido? Claro que sí. Cuando usted va al canal de la Iglesia Cristiana Filadelfia JD, usted va a encontrar muchas de nuestras enseñanzas, de nuestras prédicas, que lógicamente abordan otro tipo de temática y están hechas con una dinámica muy diferente. No solamente nuestras, sino también de todos los pastores que predican en la iglesia. Pero un podcast es un espacio muy personal, donde de una forma un poco más informal, si se quiere, más tranquila, más familiar, podemos abordar temas como cualquier persona que se hace preguntas a la luz de la Biblia, necesitamos darles una buena respuesta. Y eso es lo que pretendemos hacer aquí. Entonces, exacto. Y de hecho dices algo muy importante porque son preguntas que a veces en una prédica son difíciles de resolver, pero que aquí intentamos hacerlo. Preguntas como los que nos han hecho respecto a las emociones. No sé, pastor, tengo esta situación, no sé cómo manejarla con mi hijo, en este momento reaccioné de una mala manera y los programas pasados hablamos de esto. Y hoy justamente traemos una pregunta, y una pregunta que la hemos escuchado en muchas personas y que es difícil muchas veces de responder, pero que hoy tratamos de hacerlo para que, no sé, todos podamos aprender. Y esa pregunta es, ¿cómo lidiar con la culpa? Entonces, antes de resolver esta pregunta, pues no sé si nos puedas regalar una oración, pues para que podamos comenzar ya con el tema. Bueno, pero como siempre, este podcast es un espacio de todos. Yo sé que se llama Cheo y Vivi, acá se honra el nombre de Dios, que es el protagonista, eso siempre lo diremos, pero es bueno que todos sean parte, así que si usted nos permite leerlos, si usted puede participar ahí en los comentarios, siempre estamos leyéndolos, así que es muy bueno como generar de pronto esa relación por medio de la plataforma y de este espacio, así que nos gustaría leernos, ya que usted sabe qué tema vamos a desarrollar, sería bueno que usted dejara su concepto, por ejemplo, de cómo usted lidia con la culpa. Ahora sí, dicho esto, también los invito a que ustedes puedan disponer su corazón y vamos a entregarle este espacio y este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor,
para poner en práctica, Señor, tu palabra y poder escudriñarla y poder, Señor, enseñarla con pasión. Sobre todo, Señor, entendiendo que nosotros somos, Señor, esa Biblia aplicada, Señor, que nuestra vida debe ser un testimonio tuyo. Y por eso, Señor, hoy oramos para que en nuestro diario vivir podamos mostrar que tu obra ha sido hecha en nuestro corazón. Oro, Señor, por cada familia que se conecta, por cada persona que nos está viendo en estos momentos a través del internet, para que tu Espíritu Santo sea hablando a sus vidas. Hoy te doy gracias también por nuestro equipo de trabajo, Señor, para que los bendigas. Bendigo la vida de mi esposa, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti pidiendo que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y quien nos hable en este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora sí la pregunta, ¿cómo lidiamos con la culpa? Yo creo que para poder responder de forma integral tenemos que entender qué es la culpa y también responder si muchas veces nosotros hemos sentido justamente esa culpa. Entonces, bueno, yo te pregunto, ¿qué es la culpa? Para mí la culpa es ese habitante que permanece en el corazón y que nos hace sentir incómodos. La culpa resulta ser una sensación, un sentimiento que causa incomodidad, causa no sentirse uno pleno y tranquilo. Y yo considero que la única manera de lidiar con la culpa, y no solo lidiar, porque yo creo que acá lo voy a cambiar, es quitar la culpa, es por medio de un arrepentimiento genuino. De pronto el lidiar con la culpa hace que nos sigamos sintiendo culpables. No sé si lo entiendes. Yo puedo lidiar con un dolor, pero sigo teniendo el dolor. Estoy tratando de manejarlo. Pero acá, y partimos de ese punto, quisiéramos es ser libres de la culpa. Porque ya de nosotros debería haber un arrepentimiento tal, genuino, tan real, que hace que ya no tenga que haber una culpa en el corazón, por lo que sea. Hay obviamente hechos que de pronto alguien ha hecho o hemos cometido o situaciones que nos han hecho sentir muy culpables y que de pronto desligarnos de ello puede ser difícil, pero Cristo está ahí. Y cuando Cristo está presente, no debería haber más culpa. No Exacto. deberíamos lidiar con ella, sino más bien quitarla. A ver, resumiendo un poco, podemos entender entonces la culpa como ese inquilino molesto que está presente en muchos momentos de nuestra vida. Exacto. Que se va solamente hasta que llega el arrepentimiento genuino. Pero también es importante entender que la culpa es inherente a la naturaleza caída del hombre. Total. Es decir, nosotros cuando pecamos, en ese mismo momento cargamos un fuerte peso que es la culpa, porque automáticamente cuando el ser humano peca, independientemente de que lo haga consciente o inconsciente, sabe que allí mismo está dañando su relación o su comunión en un primer paso con el Creador. Pero como en este punto, no solamente la culpa la viven los no cristianos, sino también los hijos de Dios, entendemos entonces que la culpa también puede existir incluso en los hijos de Dios. Siempre que nosotros rompemos justamente nuestra comunión con nuestros actos pecaminosos, la culpa viene como un efecto secundario a la vida del creyente. Esto es automático. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender que antes de haber nacido nuevamente, la culpa se presenta muchas veces como ese estado permanente que nos hace a nosotros ser conscientes de que necesitamos ser libres de la opresión del pecado. Es que usaste una palabra interesante, conscientes. Y esa culpa, algunos dirán, no, pero ¿cómo así? Bueno, la culpa es ese cargo de conciencia. Se puede traducir de esa manera. Hacemos algo y quedamos como con eso, como, no debía haberlo hecho, ¿por qué lo hice de esta manera? Y empieza esa continua acusación y pues nosotros que somos creyentes y sabemos la palabra, entendemos que el acusador es Satanás. Y su función principal es siempre estar ahí, diciéndote, tú que te crees cristiano, tú que crees en Dios y ahora mira lo que hiciste.
increíblemente esa arma de Satanás hace que el cristiano no busque a Dios, sino por el contrario, se aleje. Y la culpa es tan peligrosa que incluso hace que nuestro sentimiento crezca y nos vayamos hacia la condenación. Exacto. Es muy delicado sentir culpa. No quiero decir con esto que no la sientas, es decir, hago lo que quiero y no la siento, no, sino que hay que entender que nosotros tenemos nuestro mediador, que es Jesucristo, y Él quita esa culpa. Pero yo tengo una pregunta que alguien me hizo y me causó mucha curiosidad. ¿Existe la posibilidad de que un cristiano, que entendemos que es justificado, limpio, transformado, sienta culpa? Claro que sí, mi amor. Yo te voy a responder esa pregunta de la siguiente forma, si me permites ilustrarlo. Obviamente tú me estás preguntando sobre las personas que ya tienen a Dios en su vida y en su corazón. Es decir, que estamos hablando que tienen al Espíritu Santo. Sí. Pero para poder ilustrar y responder a esta pregunta, es bueno entender que, como bien lo decíamos, la culpa es un efecto secundario al pecado. Es algo que va a coexistir con el pecado. En esa justa medida, cuando la persona experimenta la culpa siendo no creyente, es una persona que puede hablar de cargo de conciencia. Moralmente, su estructura moral y, si se quiere, su necesidad espiritual le va a mostrar que esa culpa habita en su interior, en su ser. ¿Qué sucede con la persona que es creyente? Nosotros sabemos que las personas que realmente tienen a Dios en su corazón han debido de nacer nuevamente en Cristo. Así es. La pregunta que podría caber en este punto es, ¿la persona que nace nuevamente puede pecar? Claramente que sí. La palabra de Dios dice que no existe ni siquiera uno que sea considerado justo. De acuerdo. También nos dice que cualquiera que se sienta seguro, pues tiene que cuidarse porque en cualquier momento puede caer. Y también la palabra de Dios nos invita a nosotros a vivir por el Espíritu, es decir, que si nosotros no hacemos caso a esta advertencia, con seguridad podemos comenzar a pecar por darle vida libre a la carne e incluso a caer en la tentación que puede estar presente también en nuestra lucha espiritual, en ese mundo espiritual en el cual nosotros habitamos. Pero entonces, ya respondiendo a esta pregunta es, ¿cómo sé como cristiano que estoy sintiendo culpa? Pues ya cuando nosotros somos cristianos, entendemos que nosotros podemos experimentar ese sentimiento cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo, sabemos que nos equivocamos y sentimos que ese Espíritu que habita en nosotros, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo, nosotros sentimos que ese espíritu se contrista. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que entender que si realmente creemos que hemos nacido nuevamente, hay un sello inconfundible en nuestra vida que nos garantiza que así fue. Y es que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Así es. Entender que Él habita en nosotros es entender que Él pide que nosotros vivamos para Él, de la forma en que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Cuando nosotros nos salimos de su voluntad y comenzamos a pecar, con seguridad, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a hacer saber que Él está contriste. Cuando la persona se enfría espiritualmente es cuando la persona deja de sentir en su corazón, pierde esa sensibilidad y poco a poco va cerrando las puertas para que ese corazón se vuelva de piedra y ya pierda ese radar que le hace ver. Asimismo podemos ver plasmada muchas veces la culpa en la persona creyente. Así es. Entonces, como puede llegar de una forma o de otra manera, la culpa muchas veces se vuelve ese inquilino en nuestro corazón que no nos deja descansar. Sí. Y la única forma para que ese inquilino se vaya es por medio del arrepentimiento genuino. Así es. De allí la importancia que nosotros podamos hablar de estos temas, porque parte del fenómeno de la culpa, y quiero que de pronto podamos hablar un poco más de esto, es que la culpa muchas veces es silenciosa y se esconde en el alma de la persona. Sí. Es de esos sentimientos que por vergüenza o por miedo nos hace estar siempre en silencio.
¿Y qué es lo que sucede cuando tú llevas esto y no manifiestas y no exteriorizas y no verbalizas que tienes que arrepentirte? Es cuando comienza ese pecado y esa culpa a consumir tu vida en fe y te comienza a pagar poco a poco. Así es. Me gustaría que en este momento leyéramos Romanos 2, versículo 15, que dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y acá hablamos de conciencia, ¿no? Que era lo que tú nos estabas hablando. Y hay algo que me parece muy importante, y es entender cuándo es un arrepentimiento genuino y cuándo es un arrepentimiento falso. Es curioso, pero muchas personas cuando se acercan a Dios, se acercan por distintas motivaciones. Tú puedes escuchar, no sé, me volví cristiano porque Dios sanó a mi mamá. Me volví cristiano porque allá siento que tengo un lugar. Me volví cristiano porque allá encontré amigos. Me volví cristiano porque allá encontré una novia. Y así, me puedo estar haciendo muchos ejemplos. ¿Y qué pasa? Cuando una persona empieza a entrar en el cristianismo, por supuesto, se extiende el evangelio. Y ella empieza a ser consciente de pecado, pero en algunos momentos hay un arrepentimiento para evitar ciertas consecuencias. Y yo quiero que lo veamos ilustrado en el pueblo de Israel. Y como siempre lo he dicho, y creo que tú también, nosotros tenemos que ser muy entendedores y saber que el pueblo de Israel es un espejo nuestro. Les damos duro y les decimos, pero ¿cómo no vieron eso? Nosotros somos igual. Tercos, necios, testarudos, Dios nos habla y uno sigue haciendo los mismos errores. Y el pueblo de Israel, lo vemos en el libro de Oseas. Oseas hace una advertencia y les dice, ya no más, Dios está cansado de la idolatría. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, se saca a algunos pueblos, pero a otros los deja. Y esa no era la orden de Dios. Cuando esto sucede, por supuesto, estos pueblos traían muchas creencias, obviamente no buenas, y el pueblo se contamina. Dice la palabra que el pueblo de Israel llega a ser tan contaminado que incluso excede a los pueblos que habían estado ahí. Y en el libro de Oseas, que todos estos profetas empiezan a hablar duro al pueblo de Israel, viene como el fin de ustedes, presten atención, Dios está cansado. Y Oseas les profetiza esto y les dice, ya no más. Y el pueblo hace un acto que ahorita pues, tú lo vas a leer, en donde se arrepienten simplemente para evitar consecuencias. Es como los niños, y eso digamos que lo relatamos mucho en los niños y nosotros que somos padres. Un niño comete un error, una falta y trata de esconderlo, se siente súper culpable, pero trata como de, Dios mío, ¿qué hago? Porque me van a hacer. Entonces muchas veces el niño confiesa lo que hizo para evitar el castigo. Pero la pregunta es, ¿el niño aprendió realmente que no debía hacerlo por alguna razón? Seguramente no. Se arrepintió para evitar el regaño o el que no me dejen ver televisión o no sé qué, pero la intención no es genuina. No es, no, yo no vuelvo a hacerlo. Es que yo entiendo que eso está mal, eso hace daño, eso, ¿sí me entiendes? Y lo hace como por, no, mejor, bueno, lo digo, pero para que no me castiguen. Pero no hay algo genuino, que es una palabra súper importante. Lo que sucede es que el fenómeno del arrepentimiento genuino se da una primera vez. Y es una primera vez muy poderosa porque tiene la capacidad de transformar el interior del ser humano. Sí. Y es cuando tú naces nuevamente. Nosotros hablamos mucho de la necesidad de nacer nuevamente. No en vano, cuando Jesús hablaba con Nicodemo una y otra vez, le mostraba la importancia de nacer nuevamente. Pero lo que me llama a mí poderosamente la atención es que cuando nosotros nacemos nuevamente, yo pues no vengo de una cuna cristiana y recuerdo mi primer amor porque fue algo que marcó la historia de mi vida en un antes de Cristo y un después de Cristo.
¿Qué es lo que es tan poderoso para que tu vida pueda cambiar a ese punto? Pues el arrepentimiento genuino. El entender de que necesitas a Dios porque tu vida está llena de maldad, está llena de pecado, está llena por ende de culpa, está llena por todas las cosas que la culpa puede llevar, porque la culpa es un fenómeno que se puede exteriorizar o interiorizar de muchas formas: tristeza, depresión, soledad, falta de amor propio, que es lo mismo que baja autoestima, seguridad. Son tantas cosas como la culpa muchas veces te lleva a vivir, que cuando tú te arrepientes nuevamente, tú haces una oración, la más sincera. Obviamente, cuando nosotros pecamos, obviamente tenemos que mostrar y seguir mostrando un arrepentimiento genuino después de haber nacido nuevamente en Cristo. Pero lo que voy yo es que ese momento coyuntural, ese momento importante, es un momento que te ayuda a entender la importancia. Entonces, cuando yo nací nuevamente, yo estaba reconociendo mi naturaleza caída y mi necesidad espiritual. Y le estaba diciendo al Señor que no solamente lo reconocía como Señor, sino que quería abrir las puertas de mi vida, de mi alma, de mi corazón, para que Él entrara, habitara en mí y pudiera mostrarme un camino. ¿Qué camino me mostró Dios? Un camino de justicia, un camino de amor, un camino de gracia. Y me mostró por medio de su palabra muchas promesas para entender cómo Dios anhela que sus hijos vivan. Entonces, el arrepentimiento genuino comienza a tener un cambio en la forma en que tú vives. Y esto es lo más importante en todo esto. Tú me decías que leyéramos lo que sucedió en el pueblo en Oseas. Y por ejemplo, todo el capítulo 6, de hecho lo voy a leer acá. El capítulo 6 se llama Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Es decir, es lo mismo a igual falta de sinceridad, o lo que es lo mismo, una falta de arrepentimiento genuino. Y mira lo que nos dice el profeta. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y ahí comienza adelante toda una serie, pero lo interesante es ver que muchas veces podemos mostrar un arrepentimiento entre comillas falso, porque no lo hacemos queriendo no ofender a Dios con nuestros actos, o porque realmente tengamos convicción de pecado, es decir, que lo que estamos haciendo está mal, sino lo hacemos más bien o por buscar un favor de Dios o por evitar una consecuencia. Exacto. Es que acá, por ejemplo, en esta versión, para entenderlo un poco, dice: Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Es decir, bueno, yo me arrepiento porque sí, lo hice mal, pero yo sé que Él me va a restaurar porque me arrepentí. Y buscan muchas veces o una justificación o un deshacerme de la consecuencia. Y ahí es donde está el peligro. No hay un arrepentimiento real. Lo que sucedió acá con el pueblo fue: ay, no, sí, la embarramos, pero bueno, ya, arrepintámonos y Dios ya nos librará de todo mal. Lo más impresionante, y yo sé que lo has estudiado y les invito a que todos lo estudien, la historia del pueblo de Israel, lo más impresionante es ver la misericordia de Dios. Que aun cuando ellos tenían un arrepentimiento así, buscando librarse Dios aún así les respondía. Y es como, pongamos este ejemplo, es como cuando una persona busca a Dios por un milagro. Entonces su intención no es acercarse a Dios para que Dios viva en él y cambie su vida, sino es que yo necesito que Dios me sane. Y eso lo vemos en muchos lugares. Y muchas personas tienen intenciones para acercarse a Dios. Entonces, ¿qué pasa con la culpa? La culpa va a seguir estando porque no hay un arrepentimiento real. Y fíjate, porque como es un espacio nuestro, la gente se preguntará: ¿ustedes en algún momento han sentido culpa? Y nosotros, cuando enseñamos y vivimos la palabra de Dios, para mí es muy importante. La gente tiene que entender algo,
que es el elemento más transformador y es la obra de Dios en tu vida. Yo escuchaba hace poco una frase que invitaba justamente a dar testimonio, que decía: nosotros somos las Biblias que las personas no leen. Eso me impactó mucho. Sí, es decir, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que enseñamos. En nuestro caso, como papás, sabemos que uno puede coger y literalmente enseñarles la Biblia adelante y al revés, y así como cuando uno le enseñaban las tablas de multiplicar, que si usted no se aprende, mejor dicho, el regaño. No va a hacer nada en la vida. Exacto. Y yo creo que, bueno, muchos de nuestra generación... Yo no me las aprendí todas, pero soy no alguien. tendrán tan buenos recuerdos de cómo les enseñaron las tablas de multiplicar. Sí, de acuerdo. Uno lo podría hacer así, pero hemos preferido nosotros demostrar a un Dios verdadero que vive en nuestra vida, en nuestro corazón, y que nuestros hijos aprendan que el elemento que nos diferencia a nosotros de muchas otras personas es que tenemos a Dios en nuestra vida. Hay algo muy importante y de pronto hago una acotación respecto a la crianza, y es, miren el fenómeno que está pasando. Uno cría a los niños chiquitos y ellos empiezan a aprender de Dios y se aprenden versículos, pero todo se vuelve teórico porque hasta ahora están entendiendo. Cuando llegan a una edad donde ya tienen que tomar decisiones, muchas veces esa saturación o esa mala enseñanza respecto a no vivencial sino literal y teórica hace que el chico estalle y reviente y diga: yo no quiero esto, no más, me cansé. Y eso lo digo porque lo he visto en colegios cristianos, donde se da palabra, donde uno nota que hacen un trabajo, pero llega un punto en donde eso se vuelve tan teórico, no práctico, que muchos de estos jóvenes incluso te confrontan y te dicen: yo no quiero más porque es que lo que me han enseñado yo no lo veo en mi casa. Exacto. Yo no lo veo en mis papás. Ese es el punto. Y ahí es donde de pronto yo quiero unir estos dos temas, porque muchas veces el arrepentimiento genuino se traduce en santidad. Pero yo quiero enseñarte algo a todos. Lo hago en mis clases de instituto bíblico y esto es demasiado importante, porque tal vez va a marcar un cambio en las pautas y en las dinámicas que tú puedes tener para entender a Dios en tu vida. Así es. Y es lo siguiente. Yo quiero que tú repitas esta frase que te voy a decir, la repitas allá en casa. Santidad no es un concepto, es un proceso. Quiero que te mentalices lo que estás diciendo. Santidad no es un concepto, es un proceso. Es decir, cuando nosotros pretendemos enseñar santidad como un concepto, a lo mejor la persona que lo va a recibir como un dogma. Tanto como las personas que quieren enseñar la ley y si no se cumplía la ley de Moisés, entonces eran condenadas a la muerte. Claro. Llegó un punto donde cuando la ley era enseñada como concepto, pues las personas simplemente se deshicieron de la ley y si nos íbamos a la ley, merecían morir porque habían olvidado la ley de Dios. Lo mismo pasa cuando nosotros erróneamente enseñamos la santidad como un concepto y no como un proceso. Entonces, esto lo unimos de la siguiente forma. Nosotros tenemos que entender que el arrepentimiento genuino se da con una oración donde nosotros reconocemos a Dios, donde nosotros verbalizamos, donde nosotros lloramos nuestro pecado, donde nosotros le decimos a Dios: necesitamos que nos ayudes, necesitamos que me cambies, que me transformes en una persona nueva. Es a partir de allí donde tú comienzas tu proceso, que es un proceso de santidad. Por eso quienes enseñan la santidad como un proceso y no como un concepto te van a hablar de la santidad progresiva. Es algo que constantemente Dios va a ir puliendo en tu diario vivir. La santidad es progresiva, es un proceso y Dios te va cambiando y te va mejorando y te va llevando a conocerlo más y cada vez te muestra más la gloria y tú vas a poder entender cómo vivir para Dios. Pero ¿qué pasa cuando en nuestro diario vivir de repente cometemos un acto que no le agrada a Dios y pecamos? Pues sucede que Dios por medio de su Espíritu Santo nos lo va a mostrar. Sí. Y Dios está esperando que nosotros nos arrepentamos, porque la diferencia entre los que tenemos a Dios en nuestro corazón con los incrédulos es que nosotros no pecamos deliberadamente. Nosotros podemos cometer errores porque somos humanos, hace parte de nuestra naturaleza.
Nosotros todos los días tenemos que ir a purificarnos por medio de la palabra de Dios. Tenemos que entender que solamente la obra de Cristo se perfecciona cuando nosotros vivimos para su Espíritu. De acuerdo. Pero, ¿qué sucede? Que Dios nos va mostrando por medio de su palabra y también una vez tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, Él nos va a hacer saber en qué momentos debemos mostrar ese arrepentimiento. Y si tú te vuelves frío, te vuelves duro y no te arrepientes, pues lógicamente que Dios no va a ver tu arrepentimiento como algo significativo. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo? Fíjate, yo acá tengo una lista Sí. de obras que Dios le detalló para que el pueblo se arrepintiera. Y te las voy a leer en Oseas. Estamos leyendo Oseas 6 y Dios allí estaba diciendo que el pueblo no mostró un arrepentimiento sincero, no fue un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué no? ¿Por qué obras tenían que arrepentirse? A veces decimos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. ¿Pero qué ¿cuáles? pecados? Sí. Y el no identificarlos te va a llevar una y otra vez a caer en ellos. Sí. Es decir, es importante que tú reconozcas el pecado y qué áreas. De acuerdo. Y mira, por ejemplo, en Oseas 6:7, el pueblo había transgredido el pacto. En Oseas 6:7 también se habla de que el pueblo había traicionado a Dios. En Oseas 6:10 Dios ha hablado de que el pueblo se había prostituido. En ese mismo versículo dice que el pueblo se había contaminado. En Oseas 7:1 dicen que ellos practicaban el engaño. Dicen que no habían temido a Dios. En el capítulo 7, versículo 3 al 7, dice que sus príncipes y reyes eran adúlteros, tenían muchas mujeres, que hacían uniones adúlteras, ¿sí? Entonces, entre los pueblos. Y que esto es muy importante, fíjate que dice sus reyes y príncipes. O sea que desde la cabeza del pueblo generación a estaban generación. muy mal. Y lo más importante que vemos en Oseas 7, 14 al 16 es que comenzaron a vivir como unos completos hipócritas. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué hacer con la culpa y no vemos que esta debe ser vista como la invitación a tener un arrepentimiento genuino. Recuerda, lo primero que se dijo en este programa hoy, la culpa es un inquilino molesto, que te va a hacer tu vida imposible, que no te va a dejar dormir, que no te va a dejar disfrutar tus momentos de iglesia, que no te va a permitir alzar los brazos cuando cantas, que no te va a permitir disfrutar una palabra cuando la escuchas un domingo. Y cosas tan simples, no vas a poder ni siquiera mirar a los ojos a alguien porque vas a sentir temor. Claro, eso también sucede. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Que tú comienzas a entender la culpa de una forma errada y no como la forma en la que tú tienes que decir yo necesito un cambio, y la única forma de que ese inquilino se vaya es que tú puedas arrepentirte genuinamente. Claro, ahí es donde el punto, y de pronto por eso quisimos poner esa pregunta, ¿cómo lidiar con la culpa? Y ustedes podrían decirle, traen unos tips y hacer, pero la gracia de esto es no lidiar con ella, es quitarla. Es no tener por qué sentirla cuando somos honestos delante de Dios. Cuando cada vez que fallamos, porque como bien tú dices, no hay ni un justo, solamente Cristo es justo, ninguno de nosotros lo somos, todos fallamos todos los días. Si hacemos una recapitulación de hoy, por ejemplo, entonces empezamos diciendo, yo creo que hoy hice esto mal, esto no debió ser así, sí le fallé a Dios en esto. Entendemos, pero no nos quedamos con ello. Sino voy delante de Dios y lo expongo y le digo, Señor, pasó esto, ayúdame en esta área, no sé, mi carácter es difícil, mis formas de expresión son difíciles, Señor, perdóname, mis palabras, todo. Esto es algo muy importante y yo creo que ya podemos pasar al último punto, que si estamos hablando, entonces, Vivi, de que es necesario el arrepentimiento genuino. La pregunta más importante acá es, entonces, ¿qué podemos entender por el verdadero arrepentimiento? Aquí nosotros sí trajimos unos pequeños puntos, son 4, en donde sí queremos expresarles qué realmente es un arrepentimiento. Verdaderamente o delante de Dios, ¿qué es arrepentirse? Y cómo yo debería hacerlo. O decir, muchas personas pueden estar diciendo, tal vez no siento esa culpa, pero siento que no he sido honesto. De verdad no he hecho las cosas bien, no me he arrepentido de la manera correcta.
Entonces sí me gustaría que empezáramos con un primer punto y es el verdadero arrepentimiento brota de un corazón que reconoce que ha pecado contra Dios. Es entender que nosotros realmente necesitamos a Dios, que nuestra propia naturaleza hace que nos equivoquemos y que no hay otra manera que no sea tener a Jesús en nuestra vida para evitar hacerlo. Con esto no estoy diciendo que tienes a Cristo y nunca te vas a equivocar. Yo pienso que la equivocación se convierte en un aprendizaje muy diferente a cuando no tenemos a Dios, porque los errores van a venir, pero no hay nada más bonito que exponer nuestro corazón sincero delante de Dios. Por eso dice, el verdadero arrepentimiento brota de un corazón que reconoce que ha pecado contra Dios. Por favor, acompáñame a Jeremías 3:13 para leer este versículo. No sé si tú lo puedas leer y me puedas ayudar ahí. Claro que sí. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Así es. Entonces, ¿qué es importante? Que el verdadero arrepentimiento sale de un corazón que se arrodilla delante de Dios, que va delante de Dios y reconoce. La palabra reconocer es muy importante. Reconoce que lo necesita, que ha pecado. Reconoce que se equivocó y pide perdón. Pero con el aprendizaje de no hacerlo. No de no quiero que me castigues, sino no volverlo a hacer. Y eso nos lleva a un segundo punto, y es que también de ese mismo corazón debe buscar ese deseo constante de agradar a Dios. Exacto. Aprender a que nosotros disfrutemos hacer la voluntad de Dios nos va a ayudar a que nosotros aprendamos a no quejarnos tanto y a no equivocarnos tanto. Uh-huh. Porque, sin lugar a dudas, cuando nosotros veíamos lo que sucedía con el pueblo de Israel, nos dábamos cuenta que a ellos se les olvidó la bondad que significa vivir para Dios, para agradarlo. Sí. Y no hay una bendición más grande. Yo quiero que ustedes puedan entender. No hay nada que se compare como ser amigos de Dios. Porque de repente el mundo te puede dar la espalda. De repente tú puedes sentirte solo, olvidado y poco valorado. Pero cuando tú eres amigo de Dios, tú comienzas a decir, yo quiero vivir para ese Dios. Para ese Dios que siempre está conmigo. Y que entender que Él es 3 veces santo es entender que yo necesito comenzar a encontrar esa santidad, esa gracia, esa vida en el Espíritu para poder mantener una relación y una comunión con Dios. Así que yo los invito a que vean, no sé si tú tienes Oseas 14, versículo 1 al 2, para que nos puedas contextualizar bíblicamente este punto. Dice, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Es lo mismo, reconocer y también agradarnos en ello. O sea, a veces vivir de la manera que Dios pide es complejo, es difícil, es confrontante y es retante. Todo el tiempo estamos en reto tras reto. Pero buscar agradar a Dios es el principal objetivo de nuestra vida. Con todo. No solo cuando estemos en una iglesia donde todos nos ven y dicen, ay, qué buen hermano es. El cristiano se conoce afuera. El arrepentimiento genuino se conoce afuera, donde ya tú buscas agradarlo en cada área de tu vida. Otra cosa es que reconoce su transgresión y le duele. Muchas personas pecan y no pasa nada, no sienten nada. Muchas veces se falla en lo mismo y ya llega a ser tanta la costumbre que no se duele. No es como, me equivoqué. Ojalá lleguemos a podernos doler por nuestras faltas, por mínima que sea. Lo que pasa es que yo pienso que estamos tristemente viviendo unos tiempos, y hablo específicamente de la iglesia cristiana en todo el mundo. Sí. Y quiero de pronto hacer énfasis en ella, porque siento que muchas veces nos estamos equivocando en la forma en que nosotros queremos vivir nuestra fe en Dios. Sí. Si tú lo haces por medio de una religión, ¿qué va a pasar? Que con seguridad tú vas a vivir
lleno de dogmas, creyendo que como el pueblo de Israel antes tenía una ley que era muy pesada, que era un yugo muy pesado, Sí. y no lo pudieron llevar, así muchos quieren arrastrar su fe cristiana sintiendo que esto es, mejor dicho, el peso de la religiosidad. Pero cuando tú comienzas a cambiar ese concepto por un concepto de relación y comienzas a entender que Dios está haciendo una obra en ti y que esa obra te permite conocerlo y disfrutar de la bendición de ser escogido, apartado, de ser considerado pueblo adquirido por Dios, tú comienzas entonces a vivir en esas bendiciones. Y lo lindo de todo esto es ser sensibles y valorar lo que nosotros somos. Entonces, a veces es necesario que nuestras lágrimas caigan. Exacto. A veces es necesario que nos duela. A veces es necesario decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no me merezco tu amor. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque tú has sido bueno y tu misericordia ha sido derramada en mi vida y no la he valorado lo suficiente. Perdóname. Que nos duela, que nosotros entendamos que esa es la primera forma de sensibilizar nuestro corazón. Claro, y no se trata de entonces me quedo eternamente en el dolor, no. Es, bueno, ¿qué voy a hacer con ello? Reconozco, pido perdón, me duele, pero hay un cambio. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 3. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Es como todo el tiempo estoy pensando en ser mejor. No quedarnos ahí, porque muchas personas, y eso también es un error continuo, muchas personas se quedan en el arrepentimiento. Entonces sigo haciendo lo malo, pero entiendo que si me arrepiento, todo va a estar bien. Y no se trata de eso. La vida cristiana es un cambio, es una nueva vida. Es un nacimiento nuevo. No se trata de que el viernes pequé, el sábado pequé y el domingo hoy me arrepiento y vuelvo y pasa la semana y vuelvo y hago lo mismo el viernes y el sábado y ahí vuelvo y el domingo. Eso no tiene sentido. No, es que, a ver, comencemos que como hemos enseñado, el arrepentimiento genuino es un cambio. Punto. Tú no puedes seguir deliberadamente ofendiendo a Dios. Si tú lo haces es porque no amas a Dios. Y no hay un puntualmente. arrepentimiento genuino. Sí, o sea, exacto. si a ti te es indiferente saber que a Dios le duele tu pecado, Sí. y aún así tú lo haces, es porque no hay un amor sincero hacia Dios. Entonces, acá muchos se preguntarán, de pronto la persona que tiene una novia o un novio y se han permitido el pecado sexual en su vida, hoy Dios te está diciendo arrepiéntete. Y eso significa no solo pedir perdón, significa que cambies, que dejes. Y si tú tienes que aprender a soltar y a entregar tu Isaac, esa relación, ese noviazgo que te lleva a pecar, entonces Dios te va a poner en ese punto donde Dios sí te va a decir, entrégame a Isaac, o simplemente me estás mostrando que no crees en mí, que no me amas lo suficiente y que tienes un Dios en tu corazón, un primer lugar que no soy yo. Así es. Entonces, y fíjate que esto también me lleva a otro punto, y es que la persona que se arrepiente verdaderamente tiene que entender que Dios conoce todos nuestros malos actos. Dios es infinitamente sabio, poderoso, y Dios es un Dios que tiene la capacidad y los atributos para saber. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos escondernos de Él ni en lo más profundo del mar, en nada, ni en los cielos, ni en nada. Cuando aceptamos eso, entonces ya entendemos que a Dios no se le puede engañar. Y es eso, un arrepentimiento genuino es aquel que teme y acepta que Dios conoce todo. Que así tú no vayas ante Él a arrepentirte, Dios está diciendo, ¿qué pasa? Estoy esperando que vengas, porque yo sé lo que hiciste, yo sé lo que has hecho. Y mira lo que dice para terminar este punto, dice Proverbios 3:7. Yo lo tengo acá. Dale. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Exacto. Entonces es importante, por supuesto, todos los días tener por alto lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz de Cristo es el reflejo perfecto de liberarnos de la culpa definitivamente, no lidiar con ella, no permanecer en ella, no, me toca, no. Hay una manera, una única manera que es, por supuesto, la cruz, ir hacia allá y evitar arrepentirnos falsamente, porque esto va a hacer que no nos sintamos libres de culpa. Si esos arrepentimientos vienen a ser
por evitar consecuencias, por momentos, por ejemplo, aquellos que sirven en una iglesia para que no me digan nada, para que no me sienten, no me quiten de un puesto, eso no tiene ningún sentido. Es que yo te agradezco eso porque quiero terminar invitando a todos los que nos ven a entender que este es un tema para todos. Para la persona que de pronto en estos momentos se encontró con este podcast, cada vez vemos más comentarios de personas que dicen: es la primera vez que los veo, ¿quiénes son ustedes? Pues nos presentamos. Nosotros primero somos hijos de Dios, amamos a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Le servimos con mucha humildad y con mucha pasión. Estamos acá para decirte que, al igual que tú, en algún momento nos acercamos a la gracia y conocimos a un Dios que nos mostró un camino a través de su Hijo. Hoy queremos invitarte a que tú lo puedas conocer y a tener un arrepentimiento y entregarle tu vida, a decirle cómo te sientes. Porque si de pronto el resumen de tu vida es: me siento vacío, no le encuentro sentido a mi vida, siento que estoy en la desesperanza porque no me funcionan las relaciones que tengo, mi familia me ha dejado, me ha abandonado, mi esposo, mi esposa, estamos en una crisis terrible, mis hijos no me respetan, y por encima de todas estas situaciones yo no tengo o no me siento digno, no me siento amado. Quiero hoy hablarte de un Dios que tiene la capacidad de mostrarte tanto amor, de que te puede dar el perdón perfecto para que puedas comenzar una vida nueva. Amén. Que es lo que tú estás necesitando. Una vez tú le abres la puerta a Dios, su Espíritu va a estar en ti. Y entonces vas a entender qué significa vivir para el Espíritu y no para la carne. Ahora, eso es para las personas que de pronto llegan nuevas, pero ¿qué pasa con las personas que llevan muchos años en el cristianismo? Quiero preguntarte con mucha honestidad, ¿cómo está tu vida en Dios? Porque si tú te sientes estancado, si tú te sientes mal, con seguridad lo que está haciendo falta es que te arrepientas genuinamente y le pidas perdón a Dios. Le hablo al servidor que ha puesto por delante el temor o la vergüenza o el escarnio público. A veces es mejor que tú puedas reconocer delante de todo el mundo que estás necesitando a Dios, que quieras mostrar una vida perfecta pero alejada e independiente de Dios. Si tú lo sigues haciendo, tu servicio simplemente va a ser para los hombres y no para Dios. Estás perdiendo tu tiempo en esa iglesia a la que estás sirviendo en pecado. Hoy queremos, con la mayor humildad, como esposos, como pastores, venir a ustedes a decirles que les invitamos a que hagan una oración con nosotros para que puedan pedirle perdón a Dios y que ustedes puedan alinear su vida conforme a la palabra de Dios y puedan ver que esta será el comienzo de una nueva etapa para sus vidas. Entonces no sé si tú quieras que terminemos orando y si nos puedes dirigir en oración. Claro que sí. Bueno, amado Señor, hoy primero queremos darte gracias por este capítulo, este podcast, Señor, en el cual hemos podido aprender tantas cosas de ti, de tu gracia y misericordia. Hoy, Señor, hacemos esta oración pidiéndote de todo corazón que no lidiemos más con la culpa, sino que nos hagas libre de ella. Y de pronto ahí donde tú estás, empieza a decirle al Señor cuáles son esos pecados de los cuales tú te sigues sintiendo culpable. Dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús yo los pongo delante de ti con un corazón honesto, sincero, arrepentido por lo que he hecho, Señor, genuinamente suplicando que tú cambies y transformes mi corazón, que te hagas tan presente en mi vida para que esta culpa no permanezca. No tengo por qué lidiar con ella, sino que tengo que hacer que desaparezca por completo. Y la única manera en la que hemos aprendido hoy es mediante un arrepentimiento genuino. Te entrego cada vida, Señor, te pido para que tú restaures corazones, perdones, Señor, libres de sus corazones todo este sentimiento de acusación, de culpa, que hace que se alejen incluso más de ti, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mi esposo, por la vida de nuestro equipo que está aquí, Señor, por la iglesia en la que estamos, nuestros pastores, por nuestra familia, nuestros hijos, por la familia que está allí a través de esta pantalla, que hacen parte de nuestra casa. Sé que tú en este momento estás obrando y estás allí en cada persona, con cada corazón, Señor. Te agradecemos, te bendecimos y que toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos terminado muy contentos porque sabemos que este programa ha sido de bendición para muchos. Compártanlo
a toda su familia, a sus amigos. Seguramente este mensaje será muy importante para ellos, también para ti. Y no olviden seguirnos, estar pendientes de nuestros programas, porque si Dios permite seguiremos trayendo temas que sé que nos van a edificar muchísimo. Así que bueno, Dios los bendiga, nos vemos muy pronto y bueno, hasta el próximo programa. Chao.